Gamers. ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill. Y como estáis viendo, Varesa se detona de una rotación todas las salas del abismo. Claro, hay un bufo de descendentes, efectivamente. Pero también mi Varesa en muchas ocasiones y en muchos gameplays tiene el arma a nivel 40 y nivel 50. Como muchos de vosotros, capaz tenéis el arma de Varesa porque no habéis podido farmear los materiales. Posteriormente me han abierto un mundo y os cuento un hack para este vídeo, darle like. Y es que podéis pedir a algún amigo o amiga que tenga el retorno estelar y lleve mucho sin jugar a Genshin, que os abra mundo. Y el retorno estelar te permite farmear lo que quieras cuando quieras, como si fuera domingo, incluido material de arma o los libros que tú quieras sin esperar a que sea el día correcto. Dicho esto, preparaos porque se vienen los equipos de Varesa. Hay un dato muy interesante entre Xilonen y Xianjun que descubrimos en stream por los bufos a descendentes y varias sorpresas con sus equipos, entre ellas que el equipo de sobrecarga, si juegas a Mabuika, Chebrus, Jansan y la propia Varesa, es otro nivel comparado con el verdadero potencial que todos pensamos que tendrían otros equipos. Así que esto y mucho más en este vídeo de equipos. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Hoy he grabado 20 no sé cuántos vídeos y me vais a ver con esta camiseta que pensáis que soy un otaku que no me ducho. Sí. Pero es que he grabado muchos vídeos por el evento de Zamora. No sé si podré grabar ahí, espero que sí. Pero mejor prevenir. Sabéis que soy una persona muy trabajadora, que no dejo nada al aire. Así que, si resulta que no puedo, señores, no os vais a quedar sin vídeo. Así que hoy sí, y en este vídeo explotarlo ahí a apoyo. Bienvenidos invitados a los streams y vamos con los equipos de Varesa. Muy bien, voy a empezar hablando de un equipo que de hecho es el que pensé que más potencial tendría, con muchos compañeros creadores de contenido, y resulta que es un muy buen equipo, pero que no tiene tanto potencial como pensábamos y desde luego no es el que mejores resultados me ha dado. Y es el que podríamos denominar un monoelectro. Es decir, Varesa, Jansan, Xilonen y Xianjun, que lo estáis viendo por aquí. Aquí básicamente sí es sencillo activar el set de pergamino en Xilonen y luego Xianjun no lleva sombra verde porque se activa muy mal el sombra verde, sino que lleva son de antaño para dar stacks de daño infligido a Varesa. Creo que quizá Xianjun estos stacks del son de antaño los tiene limitados porque a diferencia de Gaming, que hace justo los golpes donde va a hacer muchísimo daño, Varesa hace muchos golpes entre medias y esto hace perder los stacks del son de antaño y no tiene tanta sinergia como pensaba. Por otro lado, en este equipo Jansan lleva nobleza, porque también tiene muy complicado Jansan activar el set de pergamino y que Xilonen lleve Petra. No hagáis eso, en este equipo es mejor Xilonen con pergamino y Jansan con nobleza. La rotación es pegar un básico de Varesa, hacer el combo de Xilonen para bajar resistencias, combo de Xianjun, combo de Jansan. Y tenemos a Varesa pegando y destruyendo lo mismo, salas de una rotación si lo hacéis bien. Es un monoelectro, funciona perfectamente, no gana tanto con constelaciones como pensaba, la verdad, pero es muy sólido, muy consistente, pero está lejos de ser el mejor equipo de Varesa. Siguiente variante de equipos de Varesa que concretamente también me ha decepcionado, pero es peor que las otras que os voy a mencionar. Aún así es sólida y consistente, pero sobre todo no ha dado los resultados que yo esperaba. Funciona muy bien, repito, pero no tan bien como los que os voy a contar más adelante, que me han sorprendido muchísimo porque no tenía expectativas en esos equipos. La segunda variante son Aggravates, es decir, incluyendo un dendro. Aquí os cuento una curiosidad muy importante, tomar papel y lápiz. En stream he estado testeando todos los equipos y en los equipos donde podíamos tener una variante de Xianjun o Xilonen según los equipos, me explico. Varesa, Jansan, Najida y Xianjun, y cambiar a Xianjun por Xilonen testeando ambos. En todos los casos y en otros equipos cambiando por ejemplo Najida por Furina y más variantes, siempre me ha dado mejores resultados Xianjun que Xilonen. Y eso permite liberar una Xilonen para otro equipo que sigue siendo Xilonen espectacularmente poderosa. Entonces, en la variante que mejor resultado ha dado, que estaréis viendo en pantalla, de Varesa, Jansan, Xianjun y Najida con el equipo de Aggravate,
De nuevo es muy consistente, el daño es muy fácil de aplicar, los buffos también son sencillos de aplicar todos. Lo mismo, si vamos con Xianyun, entonces también es sencillo activar haciendo sobre el dentro de Nahida una reacción de Quicken con Jansan y activas el pergamino. Nahida va recuerdos, aunque tampoco importa tanto en este equipo los recuerdos. Y tenemos a Xianyun, son de antaño, y a Jansan con pergamino. Las alas también se derriten de una rotación, el daño es muy consistente, pero el total de DPS de cada rotación no es tan fuerte como los siguientes equipos. La rotación es muy fácil. Como Xianyun son de antaño, pues primero combo entero de Xianyun porque te deja ya todos los buffos, luego Nahida Elemental Ulti, luego Jansan para que active el pergamino y entramos limpios con Varesa. Recordad que la rotación de Varesa es muy compleja y la explico en la build, que está aquí la build si no la habéis visto. Siguiente, variantes de equipos, y ahora voy a entrar más en profundidad porque son las dos que más me han sorprendido. Una es una variante donde digamos que aprovechamos mucho más la core de Varesa como tal, pero la otra es una que es la que menos esperaba que nos diese resultados y la que en mi opinión más daño por rotación actualmente tiene. Pues bien, la siguiente variante es una especie rara de electrocargados con Furina sub DPS, que siempre os dije que el daño de Furina fuera del campo como sub DPS es espectacular, y el bono daño infligido de la propia Furina a todo el equipo. Es una variante de Varesa, Jansan, Xianyun y Furina. Aquí de nuevo he hecho testeos en directo además con todos vosotros, poniendo a Xilonen en vez de Xianyun, y de nuevo los resultados han sido favorables para Xianyun versus Xilonen. Y esto es muy sorprendente porque Xilonen baja resistencias, también te da el bono daño elemental del set de pergamino, pero claro, lo puede activar Jansan. Pero sobre todo, Xilonen tiene una C2 que sabéis que beneficia mucho a los hidros y a los piros porque le da 45 de vida o 45 de ataque, pero a los electros no les beneficia tanto porque, por ejemplo, a Varesa apenas le reduce el cooldown y le da más energía, que no está mal la energía extra que le da, pero se puede compensar. Entonces, Xianyun con los buffos de descendentes aporta mucho más que Xilonen en general, sobre todo con constelaciones, pero AC0 también aporta más que Xilonen. Entonces, Furina, Xianyun, Jansan, Varesa. Me ha sorprendido muchísimo. Es de los segundos mejores equipos de Genshin Impact. No de Genshin Impact, sino de Varesa, perdón, que aquí ya estoy yendo, siempre digo, esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. No. Ahora hablamos del nivel de poder de Varesa, porque querría hacer un vídeo de conclusiones finales de Varesa, aparte de los equipos, de la Will y otras cosas, pero en resumen, el segundo mejor equipo de Varesa, no de Genshin ni nada que me calentaba ahí, de Varesa. Rotación, muy sencilla también. Tiras el combo de Xianyun porque al no llevar sombra verde puedes arrancar con el combo de Xianyun y tiene buenos uptimes, es decir, dejas los buffos en campo mucho tiempo y está muy bien. Luego combo de Furina, luego Jansan, como generas un electrocargado sobre Furina, activas el set de pergamino y entramos limpios con Varesa a hacer su combo. De nuevo, salas de una rotación, 400.000 muchas veces continua seguidamente, un daño abismal y sumado al daño fuera del campo de Furina, a diferencia del resto de equipos anteriores que os expliqué, es demencial lo que conseguimos en este equipo. Y es raro también, porque he de mencionar que Xilonen, y muchos lo habréis pensado, diréis, Phil, pero Xilonen nos da 35% más de ataque a Varesa, que sabéis que tiene la pasiva esta, que cuando tienes un burst noctámbulo por rotación ganas 35% de ataque, pero cuando hay dos bursts noctámbulo ganas 70%. Y el único personaje que te permite hacer dos explosiones noctámbulas por rotación es Xilonen. Pues señores, aporta más Xianyun y es raro. Y damas y caballeros, prepárense porque el equipo que mejor resultados ha dado, mayor daño por rotación he visto, más rápido he hecho las salas, más se desintegraba a los enemigos, pero sobre todo, donde he visto los números más grandes en la propia Varesa, raro, porque no es el equipo de Jansan, Xilonen y Xianyun, que todos podríamos pensar que son soportes que literalmente están hechos para favorecer a Varesa, es el sobrecarga. Un sobrecarga que además puedes armar con el propio banner. Sí, amigos, Chevreuse, Jansan, Varesa, y obviamente para quien no tenga a Mabuika se pueden jugar otros personajes. He visto a Bennett, pero recordar que si no tienes una fuente fuera del campo de Piro que junto a Varesa haga sobrecargas continuas, vas a perder algunos buffos con el tiempo de Chevreuse en rotación. Pero Mabuika, como no solo deja la fuente de Piro fuera del campo,
sino que además tiene buen daño con su ulti aunque sea un soporte, sino que además también puede activar el famoso set de pergamino, llevar a Yansan con otro set y llevar a Chebrus con Son de Antaño y Yansan Nobleza, por ejemplo, sino que además lo que es Mabuika también le da un buen daño infligido al personaje en campo. Y además, si Mabuika tiene constelaciones, elimina la defensa de los enemigos, que es el único, digamos, stat que es complicado de manejar en otros equipos. Básicamente es donde no solo los enemigos han muerto antes, han desaparecido, no solo Varesa ha hecho más daño y más números grandes por descendente, las salas han tardado menos en deshacerse, sino que es el equipo más consistente generalmente a nivel de energía, rotación, ultis y facilidad de construcción, porque Yansan, independientemente que sea C6 o no, va pergamino, triple ataque, Favonius, y lo que es Chebrus, en mi caso concreto Chebrus, va con nobleza, aunque podría ir Sol de Antaño como decía, nobleza, doble vida, casco de healing bonus, el arma este del evento o el arma de la forja de Fontaine que también es free to play. Y luego ahí ya digo, puedes no jugar a Mabuika, he visto gente jugando a Bennett, que Bennett también es sencillo de construir, o una Xiangling o un mismo viajero Piro, que también son sencillos de construir ambos, para que activen todo lo que necesitas y beneficien el máximo daño de Varesa. Sorprendentemente, no sé si es porque habrá alguna bendición justo de beneficiar el daño de sobrecarga, confirmad en los comentarios, no lo creo, el bufo que hay en el abismo es de descendentes. Sorprendentemente, y dejadme qué opináis vosotros con vuestras pruebas de equipos y todo lo que habéis hecho, el equipo con mayor daño por rotación actual de Varesa es el sobrecarga. Seguiré probando todos estos días, probaré más variantes. Me faltó solo una variante de equipos que es una especie de Hyperbloom de Varesa, Nahida, Furina y de último Xianjun o Xilonen, cualquiera de las dos para beneficiar los descendentes. Xianjun hemos visto que da mejores resultados. Solo me queda esa variante por testear. Creo que no será la más potente, pero lo tendríamos que ver porque el daño de Hyperloom no está mal, pero al final Varesa tiene la maestría que le da Nahida con la ulti que le da 250. No hay más maestría en ningún sitio. Entonces, toca ver qué ocurre con esa rotación. Es la única que todavía me falta. Pero por el resto, el sobrecarga es el equipo que mejor resultado me ha dado con Varesa, sorprendentemente. Así que poquito más, dejadme en los comentarios qué equipo vosotros jugáis con Varesa, qué tal la nueva zona y sobre todo, ¿habéis hecho la nueva misión que trae muchísimo lore y deja a la gente con la cabeza explotando sobre el origen de los dragones y toda la historia que aún no sabemos de Natlan? Dejadme en los comentarios, estaré leyendo y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñimiñis y chaito.